Qué gusto darles la bienvenida a la UNAM Responde para seguir conociendo, descubriendo y disfrutando de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy en la entrevista vamos a platicar sobre 2 series de Radio UNAM que fueron reconocidas como Memoria del Mundo. Además, les platicaremos sobre algunos consejos para las personas en condición migrante. Tenemos los consejos de cada semana de Gaby Morales en Armonía Digestiva y mucho más. Quédense con nosotros. La vida cultural y el acontecer nacional quedaron plasmados en 2 series producidas y transmitidas por Radio UNAM que recientemente fueron reconocidas como Memoria del Mundo México 2024. Se trata de Plaza Pública, conducida por el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y también de Diálogos, de Margarita García Flores. Y bueno, para darnos los detalles de estas series y de su importancia en el momento actual, saludamos esta tarde a la maestra Carmen Limón Celorio, quien es subdirectora de programación de Radio UNAM. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a la UNAM. ¿Qué tal? Gracias. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para hablar de esto que sucedió hace algunas semanas, y para quienes no nos tocó o no les tocó vivir esa historia, cuéntanos en qué consiste, qué son y qué fueron Plaza Pública y Diálogos. Ok, empiezo por Plaza Pública. Comenzamos. Plaza Pública fue una serie de comentario político y cultural que conducía el periodista Miguel Ángel Granados Chapa en Radio UNAM, de 8:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Fue uno de estos programas emblemáticos que el público siempre buscó. Terminó cuando a la muerte de Miguel Ángel, y pues nadie ha podido llenar esos zapatos, debo decir. Es un hueco grande. Es un hueco grande. Y estuvo al aire entre 1994 y el 2011. Y 2011, exactamente. Y cuéntanos de Diálogos. Diálogos es una serie de entrevistas que hizo Margarita García Flores. Este es anterior. Esta, si mal no recuerdo, es del 69 al 85. Donde entrevista a alrededor de 300 personas, entre escritores, maestros de literatura, científicos, artistas, gente de la cultura, de la ciencia, algunos políticos también por ahí, en programas muy cortitos de 15 minutos, y pues nos deja un retrato realmente del arte, la cultura y la política de esos años. Conociendo de qué iban y qué siguen siendo, porque tenemos la oportunidad de escucharlos y de eso hablaremos más adelante, ¿cuáles son los méritos por los que estos 2 programas, estas 2 series fueron reconocidas como Memoria del Mundo, Carmen? Bueno, ambas consignan la historia de momentos muy importantes en la historia de este país. Por ejemplo, Granados Chapa entra al aire en 1994, en noviembre, poco antes de que termine, 2 días antes de hecho, de que termine el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Era un gusto que él se quería dar, porque por órdenes de Salinas de Gortari lo habían censurado en Radio 1000 y yo había salido del aire. Entonces entra al aire, entra justamente con un programa que está en el repositorio de Radio UNAM, que es un análisis que hace con un muy joven Lorenzo Meyer acerca del sexenio de Salinas de Gortari. Y a partir de ahí, y durante un largo periodo del 95, este programa se transmitía de lunes a viernes. Hace un recuento y un análisis y va haciendo el seguimiento de los acontecimientos del 94. Ahí nos damos cuenta o recordamos que fue un año realmente convulso. Empezó con un levantamiento, con el levantamiento zapatista. Después continuó con el asesinato del candidato a la presidencia, que era Luis Donaldo Colosio. Meses después con el asesinato de, creo que era entonces el presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Y termina con una devaluación. Entonces, al momento de oír estos programas de Granados Chapa, además entrevista a todo Dios, nadie le negaba la llamada. Claro. Por supuesto que para hablar del asesinato de José Francisco, habla con su hermano Mario Ruiz Massieu, está ahí, habla con Chapa Besanilla, habla con el procurador, entrevista al subcomandante Marcos, entrevista al obispo Samuel Ruiz, y entonces nos sumergimos como en un túnel del tiempo,
Nos vamos a 1994, 1995 y nos damos cuenta ya con todos estos años de distancia lo difícil que fue ese año en la historia de México. Y así en lo subsecuente. Por ejemplo, él hace un seguimiento muy puntual de la huelga de la UNAM de aquellos años, que Radio UNAM, que no está en el campus desde mucho antes, está en la Colonia del Valle, pudo seguir sus transmisiones normales y Miguel Ángel desde ahí hacía un seguimiento puntual y además muy justo, dándole el mismo tiempo a los comunicados de una parte y a los comunicados de la otra parte. Entonces es una ventana a la historia de México. También sucede eso con diálogos. En otro ámbito, cuéntanos ¿qué nos decía y cuál es, digamos, justo el mérito de estas, tengo entendido, son 360 entrevistas que fueron realizadas en distintos momentos. Exacto. A estos que hoy conocemos como grandes personajes del mundo de la cultura y de las artes. Bueno, el programa 1 es una entrevista con Rosario Castellanos. Casi nada. Exacto, casi nada. Y el programa 2 es una entrevista con el que ella misma presenta como el joven escritor José Agustín, donde habla, no me acuerdo de qué novela habla en ese momento. Son programas muy cortitos, de 15 minutos, donde con esa técnica de entrevista que ella además enseñó en la facultad y que muchos de sus alumnos escuchan todavía con nostalgia, con esa manera precisa de preguntar, va desenvolviéndonos la mirada de estas personas, ya sea acerca de su obra, acerca del momento cultural o político o científico que se está viviendo. El valor documental histórico de estos dos programas pues está ahí, no a la vista, sino al oído de todos. Pero cuéntanos cómo será un poco el proceso para que puedan ser reconocidos como Memoria del Mundo, Carmen. Ok. Lo que propone la UNESCO es hacer una recuperación y una custodia de documentos que sean importantes para la historia de la humanidad. Entonces, el acervo de Radio UNAM es una cosa muy impresionante. Casi te puedo decir que cinta que digitalizamos, cinta que decimos, esta puede ser candidata a la memoria del mundo, porque contiene un grandísimo valor documental. Tenemos además las voces de muchos personajes muy importantes, la mayoría de los cuales ya no está aquí, claro. Y está conservada en condiciones óptimas. Esa es otra de las condiciones que pone la UNESCO. Que esté la obra lo más completa posible, que esté bien resguardada, eso es fundamental, y que esté a disposición de cualquier persona que la quiera consultar. Entonces, como cumplíamos de alguna manera todos los requisitos, nos pusimos a desarrollar la postulación, que fue un poco complicado, sobre todo en el caso de Granados Chapa, porque era muy fácil irse hacia la figura de Miguel Ángel. Y constantemente teníamos que regresar y decir, no, pero no estamos postulando a Miguel Ángel, sino Plaza Pública. Plaza Pública en sí ya tiene una serie de valores. Entonces, hicimos la postulación, la presentamos y al Comité Mexicano de Memoria del Mundo ambas le parecieron importantes. Debo decir que Diálogos la postuló realmente la Fonoteca Nacional de México como resguardataria del acervo digital. Y en este sentido, justo qué bueno que mencionas esto, porque se trata de series, de voces, de contenidos que forman parte no solamente de Radio UNAM, sino de la memoria histórica de nuestro país, que ese es un valor importantísimo. ¿Cómo entiende Radio UNAM esto? En el sentido de, sí, del resguardo, pero de seguir haciendo difusión de estas conversaciones todas. Pues mira, es una gran responsabilidad para la emisora y para la universidad, porque este es acervo universitario. Y como acervo universitario, pues podemos considerar que es un patrimonio de la nación, ¿sí? Y están en el repositorio, sabemos lo complicado y poco económico que es llevar un repositorio digital en estos tiempos. Entonces, hacemos un gran esfuerzo para que ese repositorio se mantenga al día, consultable y vivo. Tenemos también una ventaja. Tenemos una copia en espejo en la Fonoteca Nacional de México, que eso nos permite un pequeño respiro, porque lo que proponen las instituciones internacionales de preservación de acervos es que haya un tercer espejo
para tener ya un poco más de certeza de que aquello no se va a perder. No se va a perder. Exacto. Además, ustedes ya tienen experiencia en estos temas, no son los primeros programas que forman parte de este reconocimiento Memoria del Mundo. Cuéntanos de esas experiencias previas. Mira, la primera que nos tocó a nosotros fue el Foro de la Mujer de Alaide Fopa, una serie de los años 60, 70, impresionante, porque realmente oír a Alaide, oírla hablar de feminismo, oírla hacer una crónica del primer año internacional de la mujer, en primer lugar te presenta una figura de una mujer muy, muy, muy adelantada a su época, y por otro lado te das cuenta que las cosas no han cambiado mucho, ¿sí? De todo lo que ella narra, no ha cambiado mucho. Ella también hace un registro, ella y Elena Urrutia, porque a la desaparición de Alaide Fopa, recordemos que fue desaparecida en Guatemala, a la desaparición de Alaide Fopa, Radio UNAM continuó la serie con Elena Urrutia a la cabeza. Elena Urrutia se dedicó en gran parte a entrevistar, por ejemplo, a mujeres nativas de lugares a donde había en ese momento un gobierno militar. Entrevistó a madres de Plaza de Mayo, entrevistó a familiares de una tupamara, creo que era uruguaya, habló de los chilenos no pudo entrevistar a nadie, estaba bastante cerrado el asunto, y entonces da ese panorama, esa otra visión de la mujer que no daba ninguna otra estación ni programa de radio de la época. En ese momento, lo que nos enseñaban los otros programas de radio eran mujeres muy monas, muy encantadoras, que están en su casa, crían a sus hijos, hacen la comida, etcétera, y no estas otras mujeres que deconstruían el mundo y construían otro buscando que fuera mejor. Eso es Foro de la Mujer. Después es una de las series que ya fueron reconocidas. Exacto, que ya fue reconocida en el 19, si mal no recuerdo. Después, en el 21, presentamos la colección de radioteatros que inició Max Saub en los años 60, cuando fue director de la emisora, y que a estas alturas de la vida, bueno, ya son realmente miles. Sí. Y se vuelven piezas de museo. Y son piezas de museo, realmente. Carmen, mientras te escucho hablar, pienso justo en esa otra época en la que se crearon los dos programas a los que nos referimos, por lo menos en la entrevista de hoy, y en la época de hoy. ¿Qué nos dejan, qué aportan más allá de ese documento, de ese valor histórico que ya tienen en cuanto quizás al estilo periodístico de un personaje como Granados Chapa, de una Margarita que se dedicaba a escuchar, pero también a descubrir y a transmitir con sensibilidad todo aquello que importaba en el entorno, en el ámbito cultural? Mira, es muy importante, creo, para nosotros y para los jóvenes, muy específicamente para los jóvenes, ver de dónde venimos. Y si lo sabes a través de aquellos que hicieron ese camino, tiene todavía mucho más valor. Es muy importante, yo siempre digo en tono de broma que ya no hay que cantar las mañanitas, porque aquello de que el día que naciste nacieron todas las flores, realmente todo el mundo se la traga. Y todo el mundo cree que atrás no había nada. Y atrás está todo esto ya construido, ya pensado, ya reflexionado, que nos sirve como punto de partida y como inspiración para continuar casi que en el camino que me digas. ¿Qué nos dicen estos reconocimientos a dos series importantes sobre los principios, los valores y las propuestas, lo que mueve a Radio UNAM a seguir haciendo esta radio universitaria? Mira, en primer lugar, creo que nos dice que ese acervo que está ahí, que todavía falta por digitalizar una parte, es un acervo realmente impresionante. Ahí está todo el legado de toda la gente que ha pasado por la emisora, que pues desde Rosario Castellanos, por supuesto Elena Poniatowska, casi que el escritor que me digas, los académicos universitarios, ahí está su legado. Y es un compromiso muy grande de parte de la emisora, por un lado, el mantenerlo consultable. Suena muy fácil, pero es muy complicado, es caro.
Atrás hay mucho trabajo, hay mucho cuidado, hay mucho trabajo de catalogación, de recuperación, de digitalización, de incluso de restauración en muchos casos, para que eso se siga oyendo en donde tú quieras. Tú te vas a Japón ahorita, te metes al repositorio de Radio UNAM y lo puedes escuchar. Entonces, es realmente un compromiso de Radio UNAM por mantener esto vivo y al alcance de todo el público. Y en este sentido, ¿cómo Radio UNAM se transforma y sigue atento a estas nuevas necesidades? Más bien, se mantiene atento a estas nuevas necesidades, pero mantiene esos principios que la han caracterizado a lo largo de muchas décadas. Pues mira, tratando de estar lo más atento posible a la vida cotidiana, a lo que sucede, a los cambios. Estamos sumergidos en una vorágine de cambios tecnológicos, de cambios ideológicos. El Día de la Mujer acaba de pasar. Eso nos representa también a todos los universitarios una obligación de poner la mirada en esas demandas de las jóvenes y también de los jóvenes, y todo eso es lo que Radio UNAM constantemente está tratando de tener presente para concentrarlo y llevarlo al público y además, por supuesto, resguardarlo. Radio UNAM está por cumplir un siglo de vida, un siglo de historia, y son muchas las series, los programas que han hecho, por supuesto, a lo largo de estas décadas. ¿Qué lugar ocupan estas dos en particular, Plaza Pública y Diálogos? Fíjate que Diálogos estaba un poquito, ¿qué te diré?, como en la vista de los muy especializados, ¿sí?, de los literatos, de los discípulos de Margarita García Flores. Entonces le agradecimos muchísimo a Fonoteca Nacional, por un lado que pusiera el ojo en esa serie y por otro lado que pusiera el esfuerzo, porque nosotros no íbamos a poder con las dos. Entonces, gracias a eso podemos sacar del sarcófago, pues, esta serie, la escuchamos unas entrevistas maravillosas. Les recomiendo mucho la de Benita Galeana, es verdaderamente increíble, son como 4 episodios. Y de Granados Chapa, pues es lo que está sucediendo ahorita en el mundo, incluso lo que está sucediendo en Estados Unidos. Si escuchamos la serie de Granados Chapa, vamos a ver cuáles eran las políticas migratorias de Bush, de Clinton, de presidentes anteriores, y vamos a tener ese panorama que nos permite entender mejor lo que está sucediendo ahora. Y Margarita, para terminar, además de estas dos series, bueno, ¿dónde y cómo podemos escucharlas? Son de acceso gratuito, pero ¿qué más podemos encontrar en estas plataformas digitales, podcast de Radio UNAM? Tenemos una cantidad increíble, más de, ya son miles de audios que tenemos en nuestro repositorio, en radiopodcast.unam.mx. Ahí se pueden encontrar estas 2 series y otras tantas. ¿Qué está haciendo hoy Radio UNAM para llegar a su comunidad, pero a sus oyentes y también a nuevos públicos? Tenemos 2 programas, son 2 revistas culturales, una en la mañana, Primer Movimiento, en la mañana de 7 a 10 de la mañana, otra en la tarde, más con corte de noticiero, Prisma RU, de 1 a 3 de la tarde. Ahí estamos en contacto constante, porque sabemos que los programas en vivo, que tienen abiertos ahora las redes, claro, más que los teléfonos. Más que los micrófonos y los teléfonos. Exacto. Ahora las redes abiertas al público son las que nos están trayendo justamente las necesidades, nos acercan las necesidades de contenido de nuestro público. Pues ahí está, Radio UNAM sigue siendo una opción con lo que hacen hoy en día, pero no dejemos de pensar en estos grandes programas, claro, que forman parte ahora de este reconocimiento Memoria del Mundo México 2024, Plaza Pública y Diálogos, disponibles en este sitio radiopodcast.unam.mx/podcast. Exacto. Muchísimas gracias, Carmen Limón Celorio, subdirectora de programación de Radio UNAM, un medio hermano, por supuesto, de TV UNAM. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias y gracias al público. Gracias y felicidades a todas aquellas personas involucradas justamente en lo que nos decías, en el rescate, la recuperación y ahora también en la difusión de estas y otras series de Radio UNAM. Claro, gracias, Carmen. Y bueno, pasamos a otro tema. Les platico sobre una invitación para estudiantes de bachillerato. Se trata del taller de Ciencia para Jóvenes 2025, que se llevará a cabo del 29 de junio al 5 de julio.
Se trata de una serie de conferencias, experimentos y orientación vocacional para quienes deseen realizar una carrera científica. Los participantes podrán vivir esta experiencia de forma presencial en el Instituto de Geociencias y las inscripciones cierran ya el 5 de mayo. Para más información pueden visitar el sitio oficial de esta entidad universitaria allá en Querétaro. El gluten no es la única sustancia que puede ocasionar efectos incómodos en las personas. Sobre los FODMAPs nos cuenta enseguida Gaby Morales en Armonía Digestiva. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Digestiva. Yo soy la nutrióloga Gaby Morales y hoy les quiero platicar sobre la confusión que suele haber entre la sensibilidad al gluten y la sensibilidad a los FODMAPs o carbohidratos fermentables. Muchas personas que experimentan síntomas digestivos como hinchazón, gases o dolor abdominal al consumir productos que contienen gluten creen que tienen sensibilidad a este. Sin embargo, en algunos casos el problema no es el gluten en sí, sino los FODMAPs, que son un grupo de carbohidratos de difícil digestión que también pueden estar presentes en algunos alimentos con gluten. Estos se encuentran en alimentos como el pan o pasta de trigo, la cebolla, el ajo, los lácteos y algunas frutas. Para algunas personas, estos carbohidratos no se digieren bien y pueden fermentar en el intestino, causando síntomas como hinchazón, gases y diarrea. Esto es común en personas con síndrome de intestino irritable. Por otro lado, la sensibilidad al gluten no celíaca se refiere a las personas que experimentan síntomas similares, pero que mejoran al eliminar el gluten de la dieta sin que se detecte un daño intestinal como en la enfermedad celíaca. Sin embargo, muchas personas que creen ser sensibles al gluten podrían en realidad estar reaccionando a los FODMAPs presentes en los mismos alimentos. Una manera muy sencilla de confirmarlo es comparando tu tolerancia entre un pan sin gluten y un pan de masa madre. Si no experimentas síntomas con el de masa madre, significa que tus síntomas se deben principalmente a una reacción a los FODMAPs y no al gluten. Si quieres saber más de este tema, me puedes encontrar en redes sociales, Instagram o TikTok como NutGaby Morales. Acción Migrante es una herramienta para las personas en condición ilegal en Estados Unidos y enseguida información que puede ser de ayuda para esta comunidad. La UNAM te acompaña. Con las nuevas órdenes ejecutivas migratorias del gobierno de Estados Unidos, seguramente te estás preguntando, ¿qué hacer en caso de redadas en la calle, en tu trabajo, en la escuela o en cualquier otro lugar? Conserva siempre la calma y tranquilízate. Guarda silencio. No declares nada hasta estar con un abogado de tu confianza. Muestra a quien te quiera detener la Carta de Derechos que dice precisamente eso. No pongas resistencia ni agredas a las autoridades. Eso solo empeorará tu situación. Tampoco intentes sobornar a ninguna autoridad ni lleves documentos falsos, ya que es un delito que implica deportación inmediata. No firmes ningún documento, pues te puede perjudicar. Como tienes derecho a una llamada, memoriza un teléfono de alguien de tu confianza o de un abogado para que lo llames y te pueda asistir, y al mismo tiempo pide que avisen a tu consulado que estás detenido. Recuerda, UNAM en acción. Y así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Y así terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen mañana viernes 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.